Hola, buenos días a todos. Me alegro de poder estar aquí ahora y poder compartir con vosotros la palabra. Es un privilegio, de verdad, la mañana, empezar hoy hablando del Señor, bueno, con este preludio tan precioso de alabanza, ¿no? Es un placer que la gente que se dedica a la alabanza, pues, nos regaléis estas perlas, ¿no? Y la verdad es que tenemos que dar gracias a Dios, porque Él es nuestro aliento, nuestro ser, el que nos da la fuerza diaria y el que nos permite estar aquí hoy, ¿no? Hoy no, vamos a continuar con la serie. Hoy no está aquí Pepe porque no sé si lo sabéis que ayer se nos casó una hermana, Elizabeth Prieto, en Granada, y estuvo casándola y hoy estará ya de vuelta con nosotros, ¿vale? Pero vamos a seguir con la serie. Estamos con una serie en la que estamos aprendiendo a orar como oró Jesús. La serie se llama Ora como Jesús. Ya hemos visto dos capítulos, vamos a ver hoy un tercero. Y es interesante porque ¿de quién podemos aprender más que de aquel que es nuestro maestro, ¿no? Así que vamos a acercarnos hoy a una nueva oración de Jesús, a ver qué nos puede aportar a nuestras vidas, a ver de qué manera puede ayudarnos. Espero que sí, espero en el Señor que sí, igual que a mí ya me ha ayudado. Pero antes os quería introducir con una pequeña una historieta. Me parezco al abuelo Cebolleta, ¿no? Ya contando historias ya. Cuando uno ya empieza a ser mayor, empieza a contar historias, ¿no? Cuando me tocaba ya a Málaga, en mi trabajo, muchas veces venía mi jefa conmigo. Y bueno, hasta ahí todo bien. Y a la vuelta, cuando ya veníamos de vuelta, me pasó 2 o 3 veces una cosa. Y es que a la altura de Osuna, no me acuerdo, Osuna, por ahí, cuando faltaban 100 kilómetros para llegar, la luz de la reserva del coche se encendía. Esa luz que ya, cuando se enciende la luz, ya sabes que tu cuenta corriente va a bajar, ¿no? Bueno, pues se encendía y mi jefa me decía, ni un segundo después, ¿no crees que tenemos que parar? Digo, no. Y seguimos adelante. Al rato me volvió a decir, Marco, ¿estás seguro que podemos llegar? Sí. Cuando ya la ebullición, imaginaos ya ese agua hirviendo, decía, Marco, para ya de una vez, porque es que no, me veo empujando el coche. Digo, que no, por favor, que no, que vamos a llegar. Siempre llegábamos, ¿vale? Aunque alguna vez me hubiera gustado para que parásemos. Ves a esa mujer vestida con un bolso de Prada y unos manolos empujando un coche, hubiera sido una foto inmejorable, pero siempre llegamos. Pasó que unos meses antes de estos viajes, yo también, en esta ocasión iba a Córdoba, y cuando salí de casa, se me encendió la luz del piloto, de la reserva. Y digo, bueno, cuando ya esté en carretera le echo gasolina. Hice 75 kilómetros en reserva y llegué a una gasolinera. Entonces, pues me llego y lo típico que hacemos los hombres cuando vamos a pagar. Miramos todo y la cartera no estaba. Tampoco estaba el teléfono. Digo, ay, mi madre, estoy sin un duro y a 75 kilómetros de casa. Entonces fui muy amablemente, con la amabilidad que me caracteriza, al gasolinero y le digo, mire usted, me pasa esto. Estoy trabajando, le dije mi empresa a la que era una empresa importante para que se sintiera seguro. Me escuchó, estuve 5 minutos hablando con él y me dice, no te doy ni un litro de gasolina. Dice, porque no eres el primero que me ha venido así. Digo, pero mira, con esta carita, ¿tú crees que yo te puedo engañar? Nada. Claro, no tenía gasolina para ir hasta Córdoba a que un amigo me diera dinero. Entonces tuve que volver a casa. Otros 75 kilómetros de vuelta. Entonces, en ese momento descubrí que mi coche tenía 150 kilómetros de reserva. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Cuando yo venía de Málaga y la luz se encendía, aunque mi jefa me tirara de los pelos, de los pocos pelos que me quedaban, pues sabía que íbamos a llegar siempre. Tenía la certeza, la seguridad de que el coche siempre me iba a dejar en casa, ¿vale? Y estos son 2 pasos
palabras que vamos a escuchar hoy mucho: certeza y seguridad, ¿vale? Porque es lo que nos va lo que nos va a destilar la oración que vamos a estudiar hoy de Jesús. Mirad, os voy a poner un poquito en contexto antes de entrar en ella. Mes de diciembre, ¿vale? Jesús está en Jerusalén y era la fiesta de la dedicación del templo y era una fiesta importante, ¿vale? Entonces había muchos judíos allí y Jesús hacía poco que había resucitado, que había devuelto la vista a un ciego de nacimiento. Entonces los fariseos querían hablar con él y decirle: vamos a ver, explícanos cómo has hecho esto. De hecho, buscaron al ciego, le preguntaron a sus padres, porque esto era ya demasiado para los fariseos. Entonces le preguntan: ¿eres tú el Hijo de Dios realmente? Y él le dice: mira que sí, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué más puedo hacer para que lo entendáis? Pero como no lo aceptaban, decidieron pues ir por su vida y querían apedrearlo. Entonces Jesús tiene que huir. Estaba en Jerusalén y se va al norte, a Galilea, ¿vale? 2 días de camino. Y es en ese momento cuando él recibe un mensaje, que lo vamos a leer ahora, diciéndole que su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, Lázaro, iba a morir, ¿vale? Estaba enfermo. Y es en ese momento cuando Jesús emite esa oración, una oración preciosa, muy cortita, pero que vamos a leer ahora. Entonces vamos a ir a la Biblia, que nos ilustre mejor, vamos a leerla y vamos a ver cómo nos impacta en nosotros esa oración de Jesús. Estamos en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer todo el capítulo 11, la mayoría del capítulo 11, que es, bueno, ya empezamos, donde se narra la historia de la resurrección de Lázaro. Mirad, dice así Juan 11, capítulo 1, versículo 1. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que me amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duermes, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días, que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, son 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor,
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, ahora sí, ¿se oye ahora bien? Sí. Le siguieron. Vale. Ahora, dicho esto, fue María y llamó a su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, María, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndoles, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fijaos en esto. Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es justo lo mismo que dijo su hermana. Entonces, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron esto a los judíos. Entonces los judíos, mirad cuánto lo amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, y esta es la oración de Jesús, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esta fue la oración de Jesús. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Bien, fijaos el contexto, muchas de las cosas que se están aquí son importantes porque tienen que ver con la oración de Jesús. Tienen que ver con la oración de Jesús, como vamos a ver a continuación. Esta es una historia real, no es una parábola, no es una historia que se inventara Juan para potenciar el valor de Jesús, del Salvador. No, esto pasó realmente. Quizás por esto Juan le dedica tanto detalle. Es más, este milagro solamente se relata en el Evangelio de San Juan, no se relata en ningún otro evangelio, tan solo en el de San Juan. Lázaro muere y Jesús interpreta que esto es una ocasión perfecta para que tanto Dios como el Hijo de Dios sean glorificados por esta muerte. Y es la forma que tiene Dios de mostrar su poder en la adversidad. No vamos a ver a Dios mostrando su poder en la victoria, en la riqueza, no, sino en la adversidad. Esto es importante también para nosotros, porque muchas veces podemos pensar que en el peor de los momentos podemos decir, ¿cómo el Señor se puede bendecir? Puedo bendecir a Dios con mi vida.
Pues es precisamente en esa adversidad, en ese momento crítico de tu vida, cuando podemos ver, cuando se puede glorificar más a Dios, cuando podemos dar más gracias a Dios por las cosas que vamos a ver de Él. Jesús decide demorar su visita a la casa de Marta y María y de Lázaro, no por un capricho, sino por un bien mayor. Este bien mayor era la repercusión que iba a tener ese milagro, no solamente en las vidas de Lázaro, de Marta y de María, sino en toda la humanidad y en nosotros mismos hoy. Y también porque iba a ser una prueba de fe tremenda que iba a impactar en la vida de todos los que estaban allí y de todos los que seguimos leyendo este texto a lo largo de los siglos. Jesús decide volver a Judea a pesar de que su vida corre peligro. Como había dicho, los judíos querían apedrearle, pero él considera que es más importante la labor que le ha encomendado su padre y el resultado que va a tener esta labor que su propia vida. Esto también es importante muchas veces para nosotros. A veces valoramos mucho nuestra situación física, emocional, y la sacrificamos sacrificamos el poder testimoniar al Señor en pos de nuestra comodidad, ¿no? Pero Jesús pasa por eso por alto y decide volver a pesar de que se estaba jugando la vida. Jesús no va a visitar a su amigo cuando recibe la noticia, sino que espera 4 días. O sea, donde él estaba, al norte de Israel, se tardaban 2 días en llegar a Betania. Pero él decide esperar 2 días más, 4 días. 4. ¿Por qué? Mira, había una creencia entre los judíos de que el alma de las personas que morían estaba junto a esa persona 3 días. 3 días. Y que era el cuarto cuando ya se iba. Es decir, esa muerte era inexorable. La persona estaba muerta desde el primer día, ¿no? Pero todavía quedaba el resquicio como puede venir a la vida, puede resucitar. Pero al 4.º día ya el alma se había marchado. Jesús sabía esto. Jesús sabía la importancia de esto. Y es por eso por lo que decide posponer su visita, para que no quedara ninguna duda de que esa persona no podía resucitar. Al menos por sus propios medios. No podía resucitar. Salvo por la acción divina, por una acción superior. Y esa era la respuesta que le iba a dar Jesús a los judíos, a Lázaro, a Marta y a María. La semana pasada vimos cómo el Señor se glorifica, a Jesús alaba a su Padre a pesar de que no había tenido resultado en la ciudad donde habían ido a hacer milagros y a predicar, al Señor, al Salvador. Sin embargo, él alaba a Dios. Y aquí encontramos una aparente contradicción también, porque Jesús da gracias a su Padre antes de empezar a hacer el milagro. Lo normal es que hubiera dado gracias después, ¿no? Que le pidiera, por lo menos nuestra mentalidad, que le diera, mira, Señor, permíteme hacer este milagro, y cuando tenga resultado, le da la gracia. El Señor hace lo contrario. Y demuestra así cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad y no adaptarnos a los cánones establecidos. Es decir, lo normal es que hagamos ese ciclo normal, pero quizás el Señor nos esté enseñando algo diferente, que lo vamos a ver durante este tiempo. Los judíos, como digo, hacía poco que habían querido matarle. Y es por esto quizás por lo que también Jesús decide orar en público, para dejar notoriedad de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado. De esta manera conseguía afianzar la fe de los que le estaban siguiendo, pero también dar respuestas a los judíos, a aquellos incrédulos que decían que le preguntaban, ¿pero tú quién eres? Y no paraba de hacer milagros. Tened en cuenta que los milagros que conocemos de Jesús son los que están en la Escritura, pero probablemente hizo muchos, muchos más milagros que no están aquí recogidos. Bien, la característica principal de esta oración, como digo, es que es la total y absoluta confianza en que la oración de Jesús iba a ser oída. Jesús sabía que su Padre estaba escuchando su oración, y es por eso por lo que le puede darle gracia antes del resultado. Bien, pues esta absoluta, esta certeza, esta seguridad de que el Señor estaba escuchando su oración, refleja
de forma cristalina dos cosas. En primer lugar, que el Señor tenía una comunión íntima con su Padre. Y en segundo lugar, demuestra una seguridad, una fe con la que quiere también enseñarnos a nosotros que tenemos que dar pasos de seguridad, dar pasos de confianza en Él. Mira, dos cosas son las que vemos en este, como digo, en este texto. Por un lado, gratitud y por otro lado, seguridad y fe. Vamos con la primera parte, con la gratitud. Jesús, en ocasiones anteriores, había realizado milagros y previamente no había orado, o por lo menos no está recogido en el Nuevo Testamento. Él ejercía su propia autoridad, pero quizás por causa de la gente que estaba allí, él decide orar en público. Y seguramente quiso mostrarles eso, de forma fehaciente, que él era el Mesías, él era el Hijo de Dios. Jesús, alzando la voz a lo alto, como dice el texto, porque su poder venía de lo alto, da gracias al Padre por haberlo oído. Y de alguna forma estaba celebrando la victoria antes de que pasara la batalla, antes de que comenzara la batalla. Jesús es conocedor de esta noticia, él ya sabía lo que iba a pasar y sabía que esta acción iba a redundar en beneficio, en la gloria, para la gloria de Dios. Pero ¿por qué sabía esto? ¿Por qué sabía el Señor que esta, como dice el versículo 4, esto es para la gloria de Dios? Porque era conocedor de los planes que el Señor tenía para él. Jesús sabía los planes que él tenía para él. Y por esto es por lo que puede empezar la oración dando gracias, porque ya sabía lo que su Padre le tenía preparado. Realmente no sabemos exactamente lo que Dios oró, lo que Jesús oró. Sí sabemos, lo podemos intuir por los resultados de la oración. Probablemente oró probablemente no, seguro que oró para que Lázaro volviera a la vida. Pero también oró por las personas que estaban alrededor, para que también esas personas fueran impactadas por este milagro. Y es por eso por lo que he querido leer el versículo 45, porque de alguna manera esa oración impactó en esas personas y tal como dice, muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. A veces nos dejamos llevar por los versículos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres que escribieron la Escritura fueron inspirados por Dios, pero la partición esta de los versículos es una aportación, una buena aportación humana, pero muchas veces tenemos que leer más allá del texto, tenemos que ver más allá de lo que dice el texto y no quedarnos solamente en las porciones que tenemos ahí, que está muy bien, ¿vale? Pero que no solamente que vayamos más allá, porque ¿de qué forma podemos dar más gloria y más gracia a Dios que más personas uniéndose y adorándose al Señor juntas? Esa es la mejor forma que tenemos que dar gloria al Señor. Cuando muchos de nosotros, cuanto más personas se reúnen para dar y glorificar el nombre del Señor. Jesús buscaba solo la gloria de su Padre, solo buscaba no la suya propia. No hizo este milagro para gloriarse en sí mismo. Todo lo que hacía Jesús era debido al poder que su Padre le había dado. Y todo lo que hacía estaba diseñado para la gloria de Dios. Es por esto por lo que tenía que darle gracias a Dios antes de nada, porque lo que estaba haciendo estaba siendo encomendado por su Padre. Y por tanto, él era una herramienta de su Padre. Y por tanto sabía que eso era para bien, para la gloria de Dios, pero también para la gloria, para la salvación de todos nosotros. Y por eso es por lo que empieza dando gracias al Señor. ¿Y esto cómo nos impacta a nosotros? ¿Cómo nos repercute a nosotros? ¿Cómo nos implica a nosotros? Mira, cuando comenzamos nuestra oración dando gracias al Señor por lo que vamos a recibir, por lo que le estamos pidiendo, estamos demostrando madurez y confianza en que el Señor nos va a dar, nos va a atender. Estamos diciéndole al Padre, mira, Señor, esta es mi necesidad. Tú la conoces antes de que salga de mi boca. Tú sabes lo que yo necesito. Pero yo te di gracias por lo que tú me vas a dar.
porque no me vas a dar lo que yo te pido, sino lo que yo realmente necesito. Eso es lo que voy a recibir de ti. Hemos oído anteriormente en otros mensajes que nuestro Padre no es como un genio de la lámpara, que está esperando que le digamos nuestros 3 deseos para concedérnoslos. Nuestro Padre es un Padre que es conocedor, es un Padre que sabe las cosas que su Hijo necesita. Si esto está en nuestra mente, si creemos realmente que nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos, va a ser normal que comencemos nuestra oración dando gracias al Señor por lo que ya vamos a recibir, porque es lo que mejor necesitamos. Por otro lado, Jesús estaba pensando en la gloria de su Padre, no en su propia gloria. A diferencia de nosotros, que muchas veces pedimos cosas para nosotros, pedimos cosas para nuestro bienestar, y está bien, pero pedimos para nosotros sin pensar en su gloria. Mira, dice Santiago, un verso que realmente nos retrata, Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué dice esto Santiago? Todos queremos buenos trabajos, todos queremos la pareja ideal, todos queremos tener un buen salario, todos tenemos que tener cosas, una buena casa para estar cómodos. Y eso es correcto, eso está bien que le pidamos estas cosas al Señor. Pero en cuántas de estas cosas añadimos, Señor, quiero esto para tu gloria. Quiero esto para poder glorificarte a ti. Quiero esto para que sirva para que tu reino sea extendido. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús lo que hacía era pedir al Señor para la gloria de su Padre, no para su propia gloria. Está bien que pidamos cosas, nuestras necesidades, que el Señor conoce. Pero lo más importante es que le añadamos y que nos comprometamos a que estas cosas sean para su gloria. Entonces veremos muchas cosas maravillosas en nuestras vidas. Si realmente dedicamos estas cosas al Señor, como hacía Jesús en su oración. Como digo, primero empieza con esa gratitud. Pero después Jesús sigue con una seguridad y una fe fabulosas. Fe en su Padre, lógicamente. Él dijo, siempre me oyes. Esta frase, a mí me conmovió. Tú siempre me oyes. Ya quisiera yo haber podido decir eso de mi padre o de mi madre. Es decir, mi padre siempre me ha oído. Ya quisiera yo que mis hijos pudieran decir esto de mí. Que siempre, su papá siempre le oye. No siempre estamos dispuestos. No siempre tenemos tiempo. No siempre estamos atentos a las necesidades de nuestros hijos, de nuestras personas cercanas. Pero Dios siempre nos oye. Jesús sabía que su Padre le estaba oyendo. En alguna ocasión acusaron a Jesús de hacer milagros en nombre de Satanás. Al orar de esa forma, como estaba orando Jesús, mirando al cielo, estaba diciéndole a todos los que estaban allí, mira, mi dependencia es del Señor. No, yo no vivo por mí, vivo por mi Padre. Jesús quería confirmar la fe de todos los que tenía a su alrededor. Y de alguna vez por todas decirle a los judíos, creed que yo soy el Salvador, que yo soy vuestro Redentor. Jesús ora como si el milagro ya se hubiera realizado, porque tenía la certeza en su corazón de que iba a realizarse. Sus palabras no expresaron ninguna duda de que esto iba a pasar. En Jesús se daban 3 elementos, 3, que hicieron posible que esa certeza fuera así. El primero era que Jesús era el Hijo de Dios. En segundo lugar, que hacía lo que había oído de su Padre. Él tenía una íntima relación con su Padre y hacía esas cosas. Por eso tenía esa certeza. Y en tercer lugar, Jesús tenía experiencia. Él había pasado por situaciones similares. Vamos a ver esto y vamos a ver también cómo nos involucra a nosotros en estos 3 detalles de la oración de Jesús. Mira, Jesús era, como digo, el Hijo de Dios. Él tenía el poder que su Padre le había dado. Es más, Jesús había confesado antes a los judíos que el Padre y yo uno somos. Esto era la mayor blasfemia
que un hombre podía decir a los judíos, que él y el Padre, o sea, asemejarse a Dios es una blasfemia de muerte segura. Sin embargo, para nosotros es la certeza de que no estamos siguiendo a un iluminado, que no estamos siguiendo a una persona bien intencionada, sino que estamos siguiendo al verdadero Hijo de Dios, al Mesías. Jesús y el Padre uno son. Esto tiene implicaciones muy importantes para nosotros porque y tiene que ver con la forma de orar o la intensidad con la que oramos. Porque Jesús oraba en el poder de saberse que era el Hijo de Dios. ¿Oramos nosotros en el poder de Dios o en nuestro propio poder? Orar es hablar, es comunicarse, es decirle al Señor las cosas que nos inquietan, es decirle al Señor lo que nos pasa, es decir, es desahogarte con Él, es abrir tu corazón, es dejarle ver todas las cosas que fluyen por tu cabeza. Eso es orar. Y Jesús enseñó a sus discípulos y enseñó una cosa muy interesante. Les dijo, mirad, cuando oréis, no liéis con las repeticiones, que yo no quiero oír esto. Le dijo, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os canséis como hacían los fariseos, pom, 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 una y otra vez, pensando que así van a llegar. No se trata de eso, orar es comunicarte con nuestro Señor. No debemos convertir nuestras oraciones en un puro ritual, convertirlos en una pura rutina. Debemos ir al Señor para hablar con Él, Mira, hay muchas confesiones hoy en día que hacen eso. Si quieres librarte de tal o cual pecado, pues haz esta oración, haz este ritual y serás perdonado. No, pero también nosotros podemos llegar a caer en el ritual, a caer en la rutina. ¿Cuándo? Con nuestras listas de oración. Muchas veces tenemos listas de oración, una retahíla de oración de listas así de grande y empezamos una, otra. Y no oramos con pasión, no oramos con corazón, no oramos con intensidad por esas cosas. Porque no son nuestras cosas, son cosas que tenemos que orar. Es como un ritual. Y tenemos que romper eso. Tenemos que romper esa rutina y orar al Señor como oraba Él. Orar en el poder de que somos hijos de Dios. Jesús cuando ora por la resurrección de Lázaro, lo hizo como dice el autor de los Hebreos, en la certeza de lo que se espera. Jesús sabía lo que iba a pasar y oraba en esa certeza. Por tanto, oremos la certeza de que el Señor nos está escuchando nuestras oraciones. Porque solamente así podremos ver milagros. Por eso, Él no ora siquiera porque tenga que orar, porque de hecho muchas veces Jesús hacía milagro y no oraba, sino que decía, hágase esta cosa y se hace. Pero Él estima que tiene que orar para darnos ese ejemplo de que tenemos que orar y tenemos que orar con la certeza de que su Padre, nuestro Señor, nos está oyendo. En esta ocasión Jesús ora como cuando le decía a Marta, si crees, ¿tú crees realmente? ¿Tú crees lo que estás orando? ¿Tú crees lo que estás viendo? ¿Tú crees que yo soy el Mesías? Por tanto, oremos en la certeza de que aquello por lo que oramos se va a quedar en el corazón del Señor y vamos a tener respuesta. Oremos no por nuestro poder, sino en el poder de ser hijos de Dios. Y por último, Jesús, he dicho antes que tenía experiencia, por eso oraba con la certeza de que eso iba a pasar. Mira, Jesús da gracias al Padre antes de haberlo oído y porque sabía lo que le estaba pidiendo. Sabía lo que le estaba pidiendo porque él antes había oído a su Padre esto. Había una estrecha comunión entre ambos. Había una estrecha intimidad entre él y su Padre. Las cosas que hacía Jesús no las hacía por su propia voluntad, sino porque su Padre antes se la había trasladado. Jesús no estaba en la tierra para fundar una ONG, para fundar un estado aparte donde estuvieran todos sus seguidores. Estaba para fundar la iglesia alrededor del mundo. Y esto lo sabía porque su Padre se lo había encomendado. Cuando Él dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, Él sabía que esta acción estaba dentro de lo que su Padre quería.
y que era que su Padre fuera glorificado. Por tanto, Jesús no ora en la voluntad de Dios o dentro de la voluntad de Dios, porque él sabía que Dios quería que ese milagro se cumpliera de esa manera y no de otra. En numerosas ocasiones Jesús mismo dice que él no habla por sí mismo, sino lo que antes había oído a su Padre. Esto es lo que habla. Y esto es relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿sabemos lo que Dios quiere para nosotros? ¿Sabemos lo que Dios quiere para nosotros? Esta pregunta es la gran cuestión. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Yo sí sé lo que yo quiero para mí. Yo sí sé dónde quiero llegar. Yo sí sé cuál es mi plan de futuro a un año, bueno, a un mes, a un año, a 2 años. Yo sí sé, pero ¿sabemos lo que Dios quiere para nosotros? Es más, le hemos preguntado, Padre, ¿tú qué quieres para mí? ¿Tú qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez le hemos preguntado eso a nuestro Padre? Porque esto es por lo que debíamos orar. Jesús ora por aquellas cosas que le había oído a su Padre. Si nosotros sabemos cuál es la voluntad de nuestro Señor para nosotros, podemos orar con poder. Podemos orar sabiendo lo que oramos, porque sabemos las cosas que Dios quiere para nosotros. ¿Tenemos la suficiente intimidad con el Señor para saber lo que quiere para nosotros? El Señor sabe las cosas de las que tenemos necesidad. Os lo garantizo, no porque lo diga yo, sino porque lo dice Él. Él sabe lo que necesitamos. Y son esas cosas por las que debíamos orar. Pero esto exige por nuestra parte trabajo. Esto exige por nuestra parte una intimidad con el Señor. Hablar con el Señor, abrirte con el Señor, desahogarte con el Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres de mí? Este era un elemento indispensable en la oración de Jesús, su intimidad con el Padre. La comunión con nuestro Padre debería ayudarnos a hacer lo que Él quiere para nosotros y no hacer lo que nosotros queremos hacer para nosotros. Lo voy a repetir, la comunión con nuestro Padre debería hacer que aprendiéramos a hacer lo que Él quiere para nosotros y no lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Por último, Jesús tenía experiencia en resucitar personas. Jesús ya había pasado por situaciones similares. Jesús ya antes había resucitado a otras personas. Esta resurrección es la que ocupa más espacio dentro del Nuevo Testamento, pero Jesús ya había resucitado a otras personas. Había resucitado al hijo de una viuda, también en Galilea, y a la hija de un personaje importante de la sinagoga, Jairo. Estos 2 episodios están recogidos en la Escritura. Es curioso que los 2 se hicieron en Galilea, donde él estaba en ese momento, y en los 2 había pasado poco tiempo, estaban recién muertos, pero para el Señor el tiempo no es relevante, ¿no? O sea, cuando el Señor hace un milagro lo hace porque realmente esa persona había fallecido. Pero es interesante que cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín, que así es como se llama este episodio, dice que la fama de Jesús se extendió por toda Judea. O sea, el milagro fue arriba, en el norte, en Galilea, pero su fama se extendió por Judea, que es donde vivían Lázaro, Marta y María. Ahora bien, cuando Jesús llega a Betania, donde estaban Marta y María, ¿qué es lo que le dijo Marta y María? Dice, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Es curioso que una cosa con la fama, o sea, imaginaos que en Galilea en ese tiempo no pasaban las cosas como ahora, con las redes sociales, o sea, no pasaba una cosa y al minuto pasaba otra más importante y al minuto pasaba otra más importante y la tercera ya se te había olvidado. O sea, cuando pasaba una cosa impactaba, todo el mundo se enteraba y se quedaba en la conversación de toda la gente. Sin embargo, cuando llega Jesús, no hacen referencia a esto. Marta y María, que eran sus amigos, que era un hecho que había impactado
a través de su amigo Jesús, no hacen referencia a esto. Se le había pasado. Se le había pasado. Es más, a Marta, cuando Jesús se acerca y le dice, mira, quitar la piedra, le dice, y es de ya, es como si le estuviera diciendo, pero Jesús, ¿dónde vas? ¿No ves que ya ha pasado 4 días? ¿No ves que ya esto está perdido? Y entonces Jesús le tiene que recordar que el objetivo por lo que está ahí, le dice, si crees, verás la gloria de Dios. En un sentido le está diciendo, mira, Marta, hazme el favor, que si crees, vas a ver el poder de Dios actuando aquí mismo. ¿O no te has enterado todavía? Con todas las cosas que he hecho y vosotros, ¿no sabéis que si creéis en mí, vais a ver mi gloria y la gloria del Señor aquí? ¿Por qué es esto relevante para nosotros? Por la facilidad con la que olvidamos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. El Señor no para de hacer cosas en nuestra vida, no para de hacer milagros en nuestra vida. Y sin embargo no paramos de orar una y otra vez por lo mismo, dudando de que el Señor vuelva a actuar en nuestras vidas. Él dijo, yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Él no es tu Padre, es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué iba a dudar Jesús de que su Padre le iba a ayudar a resucitar a Lázaro? Ya lo había hecho. ¿Por qué dudamos de que el Señor nos vaya a ayudar cuando ya nos ha ayudado tantas veces antes? ¿Por qué dudamos? Jesús oró en la confianza de que su Padre le oía. Estaba firmemente seguro de que su Padre le oía. Igual que le oyó la primera vez que resucitó a la primera persona. Igual que nos ayudó a nosotros la primera vez que nos ayudó, Él nos sigue oyendo y nos sigue ayudando. Jesús oró en la certeza de que su Padre le estaba oyendo porque era su hijo, pero además le oyó porque sabía que estaba haciendo lo que su Padre le pedía, pero además sabía que su Padre le había ayudado anteriormente. Y esto, si lo trasladamos a nuestras vidas, ¿por qué es impactante? Porque nosotros también somos hijos de Dios, ¿vale? No somos hijos de Dios al nivel que Jesús, pero somos reconocidos hijos de Dios. Juan nos dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros también somos hijos de Dios. Podemos llegar a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas si tenemos íntima comunión con su Padre. Y el Señor nos ha mostrado muchas veces muchas cosas. Ha hecho milagros con nosotros y a través de nosotros. Por tanto, ¿por qué dudamos de Él? No dudemos de Él. Tenemos a nuestro alcance los mismos elementos que tuvo Jesús para elevar una oración al Señor en la plena certeza de que siempre nos va a oír. ¿Cómo vamos a dudar de que Dios nos oye? Nunca dudemos de que Dios nos oye. Tengamos la misma certeza que tuvo Jesús. Mira, no siempre estamos en nuestra relación con el Señor al 100%, ¿verdad? Ni al 50%, y algunas veces ojalá pudiéramos estar al 25%. Pero hay una cosa que siempre debe acompañarnos, es como un sello, y es la fe en la oración. O sea, esto no podemos obviarlo. No dejemos de tener nunca fe en la oración, fe en la comunicación directa que tenemos con nuestro Padre. No debemos dejar que la duda anide en nuestras vidas. Nunca. Porque Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Dios ha hecho milagros que probablemente si nos pusiéramos a hablar todos aquí estaríamos todo el día hablando de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Por tanto, si el Señor nos ha ayudado anteriormente, ¿por qué no nos va a ayudar ahora? Confiemos plenamente en Él, en su tiempo. Y confiemos que las cosas que nos van a pasar son para la gloria de Dios. Y confiemos en que el Señor se engrandece en los momentos difíciles, no en los momentos grandes. El reto ahora es buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, volver al Señor y buscar esa intimidad con el Señor. Debemos dejar de pensar que mi oración no llega al Señor, que Dios no me oye. No.
El Señor siempre, siempre te oye. La enseñanza de Jesús para hoy, en esta mañana, ya con esto acabo, es que si creemos, podemos ver la gloria y el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Como le dijo Jesús a Marta, si crees, verás. Si crees, verás. El Señor ha puesto todas estas cosas en nuestro alcance para que, por su poder y su gloria, podamos disfrutar de ellas. Amén. Bueno, que el Señor os bendiga, que el Señor nos ayude con este texto a todos, que nos enseñe y que disfrutemos de las cosas que están por venir. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias porque nos recuerdas una y otra vez lo grande, lo poderoso que eres, y aunque nuestra mente es débil, es olvidadiza, pero sabemos por tu palabra que siempre estás ahí. Por lo tanto, perdónanos, Señor, perdona nuestra debilidad, perdona nuestra falta de fe. Zarandéanos, Señor, para que nunca nos olvidemos de lo importante que es estar cerca de ti, buscar tu comunión, y haz que no dejemos de disfrutar de todas las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo.